En mis 6 siglos como diplomático galáctico, he visto especies rendirse, negociar, amenazar y suplicar. Pero nunca había visto una especie enfrentarse a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Ver cómo su mundo natal era destruido en 12 pedazos y simplemente encogerse de hombros. Así son los humanos. Les da absolutamente igual todo. ¿Quieres saber cómo una especie aparentemente insignificante de un planeta olvidado con alta gravedad logró derrotar a la armada infinita Karkin, que se creía invencible? ¿Cómo pasaron de ser la burla más reciente de la galaxia a convertirse en su poder más temido? Es una historia de indiferencia calculada que cambió el curso de la historia galáctica para siempre. Cuando hicimos contacto por primera vez con la humanidad, nos sorprendimos. No es común que un gobierno interplanetario la cague tanto como para pasar por alto a una nueva especie inteligente justo en nuestro propio territorio. Con la cantidad de señales de radio que los humanos lanzaban al vacío sin ningún control, nuestros líderes no tenían excusa. Y cuando nuestros diplomáticos finalmente interactuaron con esta nueva especie, nos sorprendieron aún más por su apariencia y comportamiento. Estos humanos eran criaturas densas y compactas, provenientes de un mundo con alta gravedad, lo que los hacía monstruosamente fuertes según los estándares galácticos. Cuando una diplomática humana tropezó accidentalmente con un embajador texiano y lo mandó volando al otro lado de la sala, simplemente lo levantó, le sacudió el polvo y siguió hablando como si nada. Ese fue nuestro primer vistazo a esa cualidad tan humana. Una indiferencia total, inquebrantable y a veces aterradora ante cosas que traumatizarían a cualquier otra especie. Verás, la Tierra está justo en el 12 límite superior de la gravedad que permite el desarrollo de vida con capacidad espacial. Si su gravedad fuera un poco más alta, sus primeras naves nunca habrían llegado al espacio. Pero a diferencia de otras especies de alta gravedad que evolucionan siendo pequeñas o viviendo en colectivos, los humanos crecieron hasta medir unos 2 metros. La mitad de la estatura promedio galáctica, sí, pero con una fuerza que ponía nerviosos incluso a diplomáticos con años de experiencia. Además, los humanos no eran precisamente elegantes al moverse. Tras vivir toda su vida bajo semejante gravedad, sus movimientos eran rápidos y eficientes, casi mecánicos si se comparan con los de otras razas. Por eso se ganaron rápido la reputación de ser torpes pero fuertes. Esa reputación tampoco mejoró con su optimismo infinito y su capacidad de no inmutarse por nada. Bueno, excepto por su pasado. En eso sí se notaban algo nerviosos. Era casi tierno, siendo sincero, ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y revolverse incómodos mientras contaban su historia común de guerras y conflictos. Se sentían tan avergonzados que algunos de nuestros diplomáticos terminaron riéndose, asegurándoles que no eran monstruos por haber tenido algunas guerras internas. Y claro, tampoco ayudó que los humanos tengan la costumbre de resolver problemas a golpes. Los ingenieros humanos todavía usan sus técnicas de mantenimiento percutivo cuando están en naves o estaciones. Aún recuerdo una frase: lo sorprendente de que un humano le dé un golpe a una máquina delicada para arreglarla es que después funciona. Cuanto más conocíamos a los humanos, más los subestimábamos. Se volvieron el chiste recurrente en toda la burocracia. ¿Cómo se llama a un diplomático humano? Un transportista con título. ¿Cuántos humanos hacen falta para resolver una crisis interestelar? Ninguno. Les da igual todo. Por supuesto, los humanos descubrieron estos chistes. Nuestro gobierno se preparó para un escándalo diplomático o exigencias de disculpas. Pero no. Los humanos se rieron y empezaron a contar chistes aún más crueles sobre ellos mismos. Incluso su embajador apareció en un evento formal con Plensington, una camiseta que decía "Me vale todo" en 12 idiomas galácticos.
Pensamos que su indiferencia era debilidad. Los ridiculizábamos diciendo que, si alguien invadía su espacio, seguramente entregarían su planeta sin pelear. Nadie entendió que esa aparente apatía era, en realidad, su arma más poderosa. Y cuando por fin comprendimos lo que realmente significaba que a los humanos les da igual todo, ya era demasiado tarde. El poder militar más temido de la galaxia estaba de rodillas, rogando por misericordia a una especie que no tenía ninguna para ofrecer, porque simplemente no les importaba lo suficiente como para odiar. Durante los años siguientes, los humanos se dedicaron tranquilamente a expandirse dentro de su zona de amortiguamiento, montando estaciones mineras, colonias y cerrando acuerdos comerciales por todas partes. Resultó que los humanos eran trabajadores natos, con una inteligencia dentro del promedio galáctico, lo cual ya era bastante, combinada con su fuerza monstruosa y una energía aparentemente inagotable, eran capaces de mover recursos y producir bienes de consumo como ninguna otra especie que hubiéramos visto. Todo apuntaba al comienzo de una era dorada económica para la humanidad, y todos estaban contentos por ellos, especialmente por la alta calidad de los productos que fabricaban. Algunos de nuestros especialistas en economía incluso sugirieron que, si se les dejaba a su aire, la humanidad podría convertirse en una potencia industrial en menos de un siglo. Y así fue como los humanos firmaron un acuerdo comercial ridículamente rentable con el Evangelio Estelar Sarkaz bastante temprano en su integración al comercio interespacial. Para quien no los conozca, los Sarkaz son una especie aviar profundamente religiosa que lleva más de 3000 años intentando, sin mucho éxito, convertir al resto de sus vecinos galácticos a su fe con un fervor casi fanático. Ese acuerdo comercial se convirtió en la base de la economía humana y les proporcionó los recursos necesarios para comenzar a producir bienes a una escala jamás vista en el comercio humano. Los Sarkaz, por su parte, estaban entusiasmados con la posibilidad de convertir a estos recién llegados. En las reuniones, solía escuchar a los diplomáticos Sarkaz comentar lo moldeables que debían ser las mentes humanas, dado lo rápido que se adaptaban a la sociedad galáctica. Y eso hace que lo que pasó después fuera aún más trágico. Uno de los líderes humanos fue captado por un tabloide de un sistema marginal, diciendo que los Sarkaz eran los testigos de Jehová de la galaxia, y que a veces le molestaba un poco su evangelismo constante, aunque reconocía que eran excelentes socios comerciales. El artículo llegó hasta la líder máxima de los Sarkaz, y completamente indignada por los comentarios, declaró que todo comercio Sarkaz con una especie atea e ingrata terminaría de inmediato. Contactó enseguida a sus diplomáticos dentro de la burocracia para imponer un embargo comercial. Este embargo se propuso para ser firmado por cualquier otra especie que también quisiera dejar de comerciar con los humanos. Todos esperábamos que los humanos reaccionaran con furia, ya que esto claramente hundiría su economía durante años. Pero como antes, a los humanos les dio igual. Bueno, siendo justos, sí les afectó. Solo que no parecían preocuparse tanto. Incluso se disculparon por la grosería del líder que ofendió a los Sarkaz. Su economía dependía mucho de ese acuerdo comercial, y tardaron casi 2 décadas en recuperarse por completo, a pesar de que solo una especie más se unió al embargo. Lo que los humanos no sabían era que su reconstrucción económica había llamado una atención que no querían. En la oscuridad más allá de su frontera, el poder militar más temido de la historia galáctica acababa de descubrir la existencia de la humanidad. Y lo que la Armada Infinita Karkin quería, la Armada Infinita Karkin lo tomaba. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única,
Suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia apenas comenzaban. Justo cuando estaban en las etapas finales de la reconstrucción de su economía, aparecieron finalmente en los radares de la Armada Infinita Karkin, con quienes, en Minmasin realidad, deberían haber compartido frontera desde el primer día. Para quienes no estén familiarizados con la política galáctica, la Armada Infinita Karkin no era solo otro imperio, eran la pesadilla que mantenía despiertos por la noche a los líderes de muchas especies. Una nación totalmente militarizada que llevaba 5 siglos aterrorizando la galaxia, con suficiente poder de fuego para enfrentarse a toda la burocracia galáctica al mismo tiempo y salir victoriosa. En algún momento, habían estado en Minmasin de guerra con cada miembro de la burocracia, y siempre se llevaban lo que querían. Y ahora, querían la Tierra. Ese monstruo de guerra había puesto sus ojos en el naciente imperio humano. Para los Karkans, los humanos eran un enigma, pero lo más importante, un enigma sin probar, uno listo para ser aplastado. Habíamos estado ocultando tanta información como pudimos sobre esta especie, pero cuando los Karkans descubrieron lo fuertes que eran los humanos, se morían de ganas por enfrentarse a ellos. Era un día relativamente normal en la burocracia, cuando un representante de la Armada Infinita Karkin irrumpió en la sala de reuniones y declaró formalmente la guerra a los humanos. Aunque a estas alturas el resto de las especies ya reconocía ciertos patrones y no se sorprendió demasiado al ver que a los humanos no les importaba, los humanos sí nos miraron a nosotros en busca de ayuda para defender su territorio. Pero no íbamos a arriesgarnos a provocar la ira de los Karkans sobre nuestras propias especies. Les explicamos lo inútil que sería luchar contra ellos, incluso si todos los miembros de la burocracia se unieran. Los humanos asintieron y se retiraron de la sala de reuniones para planear por su cuenta, mientras les deseábamos suerte. Unos días después, como era costumbre, se llevó a cabo una audiencia entre un representante humano y uno Karkan frente al resto de la burocracia, con la esperanza de evitar la guerra. Para sorpresa de todos, lo único que los Karkans querían eran 10 años luz de la frontera que compartían con los humanos. En general, todos se sorprendieron de lo poco que pedía ese gigante, hasta que nos dimos cuenta de que el mundo natal humano estaba justo dentro de ese margen de 10 años luz. Fue en ese momento que incluso los Sarkas y los aislacionistas, no voy a decir el nombre completo, miraron al representante humano con lástima. Todos esperábamos que saliera a relucir esa actitud despreocupada de siempre, que entregarían su mundo natal como decían todos los chistes. Vimos en el rostro de la humana una expresión de resignación. Así que sin duda ella también se había dado cuenta de que ese acuerdo les costaría su planeta de origen. En cualquier momento esperábamos una risa vacía y una confirmación indiferente de rendición. Pero en su lugar hubo un silencio largo, antinatural, seguido de una frase que tengo enmarcada sobre mi escritorio hasta el día de hoy. La República, eminente humana, considera estos términos inaceptables. Prepárense para la guerra. Y con eso, los humanos le declararon la guerra al poder militar más temido de toda la galaxia, y no les importó en lo más mínimo. Un mes después de la declaración, la flota humana ya no se parecía en nada a lo que era antes. Después de todo, los humanos eran un grupo muy trabajador, y el progreso que lograron al construir nave tras nave gigantesca en tan poco tiempo solo lo confirmaba. Además, poco después, y por puro despecho, los humanos propusieron un embargo total contra la Armada Infinita Karkin. El embargo fue muy riguroso.
Ni un solo crédito se intercambiaría entre los miembros de la burocracia galáctica y la Armada Infinita Karkin durante el tiempo que durara la guerra. Los humanos nos presionaron para que lo firmáramos, recordándonos que no podíamos ayudarlos militarmente y pidiéndonos que, al menos, hiciéramos esto por ellos. Lo firmamos. Todos, incluso los aislacionistas. En realidad, tampoco es que comerciáramos mucho con los Karkans. Su principal exportación eran dinero y explosivos, y sus importaciones se limitaban a lujos intoxicantes. Así que cuando recibieron la noticia, básicamente se rieron en nuestra cara. 2 meses después de la declaración, se convocó una reunión para discutir las reglas de la guerra que se avecinaba. La alta general humana, una mujer llamada Felicia Artas, y el alto almirante humano, un hombre llamado Simon Bakil, se reunieron con el almirante infinito Karkan, quien se negó a dar su nombre, afirmando que su rango y posición como líder de su especie eran mucho más importantes. Los 2 humanos presentaron un documento ante la burocracia. Los términos eran bastante equilibrados y recibieron asentimientos de varios miembros, pero al final era el almirante infinito quien debía decidir si los aceptaba o no. Y, como era tradición con la mayoría de las nuevas especies que los Karkans encontraban, el almirante infinito tomó el documento, perfectamente razonable, y lo hizo trizas frente a los comandantes humanos. No habrá reglas en este enfrentamiento. Quiero ver hasta dónde llegan sus capacidades, humanos. Los atacaré con mis garras sin que me importen tonterías como las reglas de la guerra. Y espero que ustedes hagan lo mismo, dijo el Karkan con una sonrisa salvaje en el rostro. Los humanos, como siempre, no se inmutaron. Se miraron, asintieron y dijeron, «Muy bien», y se marcharon sin más. Así fue como comenzó la guerra. Y los humanos estaban perdiendo. Y por mucho. Su flota retrocedía año luz tras año luz, y esas enormes naves que habían estado construyendo no aparecían por ningún lado. Pensamos que estaban protegiendo a los colonos para cuando llegaran los ataques sorpresa. Esa idea se mantuvo hasta que los Karkans alcanzaron el primer mundo colonia humano. Los humanos ni siquiera se defendieron. No había una sola nave militar en el sistema. Y cuando los Karkans empezaron a bombardear el planeta desde la órbita, sin oposición alguna, el resto de la burocracia estalló de indignación. ¿Cómo podían los humanos dejar que atacaran a su propia gente desde el espacio? Por su parte, los representantes humanos se mantuvieron pasivos e impasibles ante nuestra indignación y exigencias. Con total calma, nos recordaron que simplemente no tenían el poder militar para enfrentarse a los Karkans y que ya nos habían pedido ayuda antes de que empezara la guerra. Eso nos dejó callados. Nos invadió la vergüenza al ver que nuestras palabras no les afectaban. Parecía que ni siquiera les importaba su propia gente, hasta que recibimos una transmisión furiosa de la Armada Karkan. Los humanos habían evacuado por completo toda la colonia. Los Karkans habían desperdiciado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un planeta vacío. Poco después, recibimos otra transmisión aún más furiosa de los Karkans. Como represalia por haber vuelto inhabitable su propio mundo colonia durante años debido a la radiación y los agentes biológicos que ellos mismos lanzaron desde el cielo, los humanos atacaron con precisión quirúrgica todos los principales mundos ganaderos Karkans. El cóctel horroroso de virus, bacterias, parásitos e incluso priones que los humanos dejaron caer sobre esos planetas hizo que el ganado, del que dependían completamente los Karkans por ser una especie carnívora, se volviera incomible y letal. En una sola operación, los Karkans perdieron más del 90% de su producción de alimentos. Y con el embargo que nos habían obligado a firmar meses antes, no tenían forma de solucionarlo. En una sola hora,
los humanos condenaron a miles de millones de Karkans a morir de hambre, sin que les importara en lo más mínimo. Muchos de los representantes humanos sonrieron con una satisfacción sombría al escuchar los gritos furiosos del Almirante Infinito. Por supuesto, los Karkans intentaron vengarse atacando los mundos agrícolas humanos, pero fue ahí donde se toparon con la primera y verdadera resistencia. Los humanos protegían sus mundos agrícolas con más ferocidad aún que sus centros industriales. Peleaban donde tenían mayor ventaja. Con su fuerza descomunal y su tamaño más reducido, construyeron miles de naves de abordaje, y la superioridad numérica y tecnológica de los Karkans no servía de mucho si no podían evitar que los humanos abordaran sus naves. Pero los Karkans aprendieron rápido. Modificaron sus naves para que explotaran antes de que los humanos pudieran tomar el control y girar sus armas contra el resto de la flota. Tomó meses y miles de naves y vidas humanas y Karkan, pero finalmente, los Karkans también lograron diezmar la capacidad agrícola de los humanos. Pero ahí fue donde los humanos, al ser omnívoros, tenían una gran ventaja. Podían cultivar comida en sistemas hidropónicos dentro de sus propias naves. No solo bombardearon biológicamente sus propios mundos agrícolas antes de que pudieran ser tomados, sino que también sacrificaron y quemaron a todo su ganado en incendios tan enormes que podían verse desde la órbita, antes de que las tropas Karkan aterrizaran. En ese punto, el pueblo Karkan empezó a morir de hambre. Los reportes de nuestros agentes dentro del espacio Karkan eran sombríos. Su población comenzaba a amotinarse y algunas sectas incluso estaban recurriendo al canibalismo. Como represalia, el Almirante Infinito ordenó una ejecución pública en su mundo natal de todos los prisioneros humanos. La mayoría eran granjeros, que se ofrecieron como voluntarios para quedarse en los mundos agrícolas y mantenerlos funcionando el mayor tiempo posible. Y como siempre, a los humanos no les importó. Ofrecieron sus más sinceras condolencias a las familias de quienes se quedaron atrás. Pero la guerra seguía. Les preguntamos si necesitaban comprar alimentos para su gente, pero lo rechazaron. Los humanos sabían que si una especie interestelar se lo proponía, podía producir suficiente comida como para hacer colapsar toda la economía galáctica. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Mientras evacuaban sus mundos y reforzaban su flota, produjeron, conservaron y empacaron trillones de toneladas de alimentos, suficientes para que toda su especie no pasara hambre durante siglos, sino milenios. Mucho de ese alimento todavía existe hasta hoy. Hablando de esas evacuaciones, la mayoría de esas enormes naves que vimos construir eran llamadas naves Arca por los humanos. Lanzaron al vacío interestelar a cada civil que pudieron, a bordo de estas naves colosales llenas con miles de millones de personas, cada una con suficiente comida para durar siglos. Lo único que los humanos tenían que hacer era esperar. El Almirante Infinito Karkan, sabiendo ya que su imperio se estaba desmoronando y que no ganarían esta guerra, lanzó un nuevo decreto lleno de rabia. Toda la fuerza de la Armada Infinita, Karkan, fue enviada contra el Sistema Sol, en una batalla que duró semanas y que terminó con los Karkans detonando un catalizador gravitacional en la Tierra. Las ondas gravitacionales que generó esa catástrofe partieron la Tierra en 12 pedazos. Cuando la noticia de la destrucción de la Tierra llegó al salón de la burocracia, nos quedamos en shock, porque por primera vez desde el primer contacto, vimos a los humanos preocuparse. Decir que fue inquietante sería quedarse corto. Por primera vez en toda la historia registrada de la galaxia, se vio a un humano de sangre pura, nacido en la Tierra, preocuparse de verdad. Sin embargo, no estaban furiosos como creímos que estarían. No pidieron sangre ni clamaron por genocidio. Estaban deprimidos. Lloraban por la pérdida de su mundo natal,
una pérdida que les tomaría siglos superar. Pero incluso mientras lloraban, comenzó a apoderarse de ellos una determinación peligrosa, y eso nos aterrorizó a todos. En ese momento supimos que los humanos llevarían esta guerra hasta el final, y que no sería bonito. La reacción de los humanos fue totalmente inesperada. Al día siguiente de conocerse la noticia, toda la delegación humana apareció en la cámara de la burocracia, vestidos de negro. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos enrojecidos. El almirante Vakil, normalmente tan estoico, tuvo que apoyarse en el podio para poder hablar. «Lo que ocurrió en Sol no puede deshacerse», dijo con voz ronca. «Nuestro cuna ha desaparecido. El planeta que dio origen a nuestra especie ha sido hecho pedazos. Pero no se equivoquen. La humanidad sobrevive. Y la humanidad recuerda». Había algo en su tono que heló la sangre en la sala. No era rabia, ni siquiera era duelo. Era un propósito frío, implacable. La general Arthas dio un paso al frente. Su rostro parecía tallado en piedra. «Queremos informar a la burocracia que la República Eminente Humana cambia formalmente la clasificación de nuestro conflicto con la Armada Infinita Karkan. Ya no se trata de una disputa territorial. A partir de hoy, esto es una guerra de exterminio». La sala estalló en murmullos de sorpresa. El representante Sarkas aleteaba inquieto. «Seguramente no quieren decir que no tenemos intención de exterminar al pueblo Karkan», aclaró Arthas con una voz que cortó el aire como una cuchilla. «Pero la Armada Infinita Karkan, como entidad política y militar, dejará de existir. Su liderazgo será desmantelado, su ejército será disuelto, su territorio será anexado, y rendirán cuentas ante la humanidad por lo que han hecho». Un silencio profundo cayó sobre la sala mientras el peso de sus palabras se asentaba. El representante texiano, una especie conocida por su capacidad analítica, intervino. «General Arthas, con todo respeto, el ejército Karkan supera al suyo en una proporción de 30-1, incluso en su estado actual de conmoción emocional. Debe reconocer que ese objetivo es imposible». La expresión del almirante Vakil no cambió. «Los números no importan, ya evacuamos a nuestra población, nuestra industria es móvil, nuestro suministro de alimentos está asegurado, el tiempo está de nuestro lado». «Y los Karkans ya jugaron su última carta», añadió la general Arthas con una voz tan fría como el vacío. «Destruyeron nuestro mundo natal pensando que nos romperían. En lugar de eso, nos liberaron de lo único que nos hacía vulnerables». El delegado quoriano, siempre directo, hizo la pregunta que todos tenían en mente. «¿Y qué planean hacer con los civiles Karkans? Su población se cuenta por billones. Se convertirán en ciudadanos humanos», respondió Vakil sin titubear. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez de pura confusión. La portavoz Sarkas fue la primera en reaccionar. «¿Quieren decir que los asimilarán? ¿Los obligarán a convertirse en humanos?» «No», dijo Arthas. «Queremos decir que serán ciudadanos de la República Eminente Humana con todos los derechos y protecciones que eso conlleva. Los Karkans no son nuestros enemigos. Su liderazgo sí lo es». La burocracia jamás había oído ese tipo de palabras de parte de los humanos. Hasta ese momento, siempre habían estado dispuestos a negociar, a comprometerse, pero ahora había una determinación de acero en sus palabras que no dejaba espacio para el debate. «Y si la burocracia tiene alguna objeción», añadió el almirante Vakil, recorriendo con la mirada toda la sala, «les recordamos que eligieron la neutralidad en este conflicto. Su opinión sobre cómo termina no es requerida ni bienvenida». Y con eso, se dieron la vuelta y salieron, dejando un silencio atónito tras de sí. Más tarde ese mismo día,
se convocó una sesión de emergencia entre los miembros más veteranos de la burocracia. El embajador Melosiano, uno de los diplomáticos con más ciclos de servicio, fue el primero en hablar. En todos mis ciclos de servicio jamás he presenciado una transformación así. Los humanos siempre han sido peculiares. Pero esto es algo completamente distinto. Es su mundo natal, dijo el representante texiano, con sus apéndices sensoriales vibrando pensativamente. Todos hemos estudiado el impacto psicológico de perder el lugar de origen de una especie. Pero creo que ninguno de nosotros entendió realmente lo que significaría para los humanos en particular, porque nunca parecían preocuparse por nada, dijo la portavoz Sarkas. Confundimos su indiferencia con debilidad, pero en realidad era un lujo, una estrategia. Ambas cosas, tal vez, dijo el delegado Quoriano. Piénsenlo. Los humanos nunca se preocuparon realmente por los detalles menores porque no lo necesitaban. Su mundo natal era su ancla, su base. Sin él, ya no tienen nada que perder, concluyó el Melosiano. Y eso los hace más peligrosos de lo que jamás imaginamos. A bordo de la nave de mando humana, el espíritu indomable, la alta general Artas observaba la pantalla táctica que mostraba los últimos avances de los Carcans. Varios mundos colonia humanos más habían caído, todos evacuados con mucha antelación, todos sometidos al mismo bombardeo inútil por parte de unas fuerzas Carcan cada vez más frustradas. «Todavía no entienden lo que está pasando», le dijo a Vakil, que estaba a su lado. «Creen que están ganando porque estamos cediendo terreno». Vakil asintió con seriedad. «Lo entenderán. Muy pronto», respondió, señalando otra pantalla. Está mostrando el estado de las enormes naves Arca que habían estado ocultas en todo el espacio humano. El proceso de conversión va adelantado. La primera oleada estará lista en 3 días. ¿Y la población?, preguntó Arthas. Segura, dispersa. Las naves están siguiendo perfectamente los protocolos de contingencia. Las arcas más antiguas ya están fuera del alcance de los sensores Carcan, en ruta hacia las coordenadas de repliegue. Arthas se permitió una pequeña y fría sonrisa. Cuando me uní al ejército, nunca imaginé que supervisaría la mayor evacuación de la historia humana. Ninguno de nosotros lo imaginó, respondió Vakil con suavidad. Ninguno pensó que la Tierra sería algo menos que eterna. Por un momento, la máscara de desapego profesional se resquebrajó, y el dolor verdadero apareció en sus rostros. Vakil le puso una mano en el hombro a Arthas, una muestra de emoción poco común entre ambos comandantes. «Haremos que esto tenga sentido», dijo. Arthas asintió, y la breve vulnerabilidad desapareció tan rápido como había llegado. «Envía señal a los comandantes de las arcas. Que comiencen la fase 2. A partir de ahí, la flota humana comenzó a reconquistar mundos. Las enormes naves Arca que habían estado ocultas en el espacio profundo reaparecieron, pero ya no como transportes de refugiados. Habían sido modificadas en la oscuridad entre las estrellas. Esos colosos, originalmente diseñados para preservar vidas humanas, se habían transformado en máquinas de guerra, astilleros móviles y fábricas de drones que producían naves de combate a un ritmo asombroso. La primera señal de que la marea estaba cambiando llegó en el sistema de Próxima Centauri, que solía ser un importante centro industrial humano. La flota de ocupación Carcan contaba con más de 300 naves capitales, apoyadas por casi 1000 naves menores. Habían establecido dominio orbital y estaban extrayendo recursos del sistema cuando sus sensores detectaron una enorme firma energética en el borde del sistema. Lo que emergió del hiperespacio no se parecía a nada que los Carcans hubieran visto antes. Era una nave Arca, pero transformada.
Los anillos de hábitat civil habían sido reemplazados por baterías de armas. Las cúpulas agrícolas, convertidas en bahías de lanzamiento de drones. Donde antes había sistemas de soporte vital para millones, ahora había reactores alimentando armas capaces de destrozar planetas. El comandante Karkan, el gran líder de guerra Kreftok, veterano de una docena de campañas contra diversas especies de la burocracia, reconoció una amenaza real cuando la veía. Ordenó un ataque inmediato, movilizando toda su flota para destruir esta nueva arma humana antes de que pudiera desplegarse completamente. Era justo lo que los humanos esperaban. Mientras la flota Karkan se abalanzaba sobre la nave Arca, esta se abrió como una flor, revelando un núcleo hueco del que emergieron miles de drones de combate no tripulados. Cada uno apenas del tamaño de un caza Karkan, pero se movían con una velocidad y coordinación nunca antes vista. No intentaron enfrentarse directamente a las naves enemigas. Apuntaban a motores, armas y sistemas de comunicación con precisión quirúrgica. Mientras tanto, desde el otro lado de la estrella del sistema, apareció una segunda nave Arca, con sus armas modificadas ya cargando energía. Atrapada entre la oleada de drones y el devastador fuego a larga distancia de la segunda Arca, la flota Karkan fue desmantelada sistemáticamente. El líder de guerra, Kreftok, viendo cómo fallaban uno a uno los sistemas de su nave de mando, mientras los drones humanos se adherían al casco, envió una última transmisión al alto mando Karkan. Nos estaban esperando. Esto nunca fue una retirada. Era una trampa. Por primera vez, se reveló el alcance total de la capacidad industrial humana, y fue aterrador. Los humanos se habían estado conteniendo, conservando recursos mientras evacuaban a su población y se preparaban para este momento. Ahora, liberados por la destrucción de la Tierra, ese poder industrial se centró completamente en desmantelar la maquinaria militar Karkan pieza por pieza. En un mes, el patrón se repitió en una docena de sistemas. Los Karkans ocupaban lo que parecía un mundo humano abandonado, solo para caer en una trampa perfectamente planificada. Los humanos no estaban intentando defender territorio, estaban eliminando sistemáticamente la capacidad del enemigo para hacer la guerra. El almirante infinito, cada vez más desesperado, ordenó a sus fuerzas consolidarse alrededor de puntos estratégicos clave, en lugar de seguir persiguiendo a la escurridiza población civil humana. Ya era demasiado tarde. La marea había cambiado. Los humanos empujaron a los agotados y hambrientos Karkans hasta el borde de sus antiguas fronteras. Pero no se detuvieron ahí. Las fuerzas humanas cruzaron la frontera y comenzaron una campaña metódica a través del territorio Karkan, tomando sistema tras sistema con una eficiencia implacable. Lo más perturbador era su método. Los humanos no bombardeaban centros civiles ni masacraban a los no combatientes. En su lugar, llegaban en cantidades abrumadoras. Desactivaban a las fuerzas militares Karkan y luego implementaban de inmediato programas de racionamiento y distribución de alimentos para los civiles que estaban muriendo de hambre. Llevaban equipos médicos, especialistas en infraestructura y expertos agrícolas. En la colonia Karkan de Vorkat, que alguna vez fue un mundo próspero con más de 6.000 millones de habitantes, la población se había reducido a menos de 4.000 millones por culpa del hambre y los disturbios civiles. Cuando llegó la flota humana, los defensores Karkan restantes esperaban un bombardeo orbital. Era lo que ellos habrían hecho. En cambio, los humanos enviaron enormes naves de transporte cargadas de comida, medicinas e ingenieros. Un civil, Karkan Trevnok, describió la escena más tarde. Estábamos muriendo de hambre. El ejército se había quedado con lo poco que quedaba. Esperábamos que los humanos nos masacraran por lo que su armada había hecho a su mundo. En cambio,
Alimentaron a nuestros hijos, curaron a nuestros enfermos, no pidieron nada a cambio, solo que no lucháramos contra ellos. ¿Cómo podríamos negarnos? No venimos a matarlos, transmitían los comandantes humanos al entrar en cada sistema. Venimos a salvarlos de sus líderes. Fue un golpe maestro psicológico. Los civiles, Karkan, ya al borde del hambre y la revolución, recibieron a las fuerzas humanas como libertadores. Comenzaron a llegar informes a la burocracia de civiles Karkan luchando junto a tropas humanas contra su propio ejército. En el mundo Karkan de Drakmar, un batallón de soldados intentó evitar que aterrizaran las naves de ayuda humanas. Se sorprendieron al descubrir que la resistencia no venía de los humanos, sino de sus propios civiles. Armados apenas con herramientas agrícolas y de uso industrial, miles de Karkans rodearon la base militar y exigieron que los soldados se rindieran. Su guerra está perdida, le dijo el líder civil al comandante Karkan. Los humanos ofrecen vida, ustedes solo ofrecen más muerte. Elegimos la vida. El liderazgo Karkan, desesperado por mantener el control, intentó retratar a los humanos como monstruos que buscaban esclavizarlos o exterminarlos. Señalaban la destrucción de sus mundos agrícolas como prueba, pero los humanos respondieron a esa propaganda con acciones, distribuyendo alimentos, restaurando la energía, reconstruyendo infraestructura, mientras desmantelaban sistemáticamente al ejército Karkan. La guerra informativa humana fue igual de eficaz. Transmitían imágenes por todo el espacio Karkan, mostrando operaciones conjuntas de recuperación, niños Karkan siendo atendidos por médicos humanos, y centros de distribución de comida donde humanos y Karkans trabajaban codo a codo. ¿Por qué destruiríamos lo que planeamos hacer nuestro?, respondían los humanos cuando se les cuestionaba sobre sus inusuales tácticas de ocupación. La delegada Quoriana observó esta estrategia con una admiración a regañadientes. Inteligente, dijo durante una sesión cerrada de la burocracia. No solo están venciendo a los Karkans militarmente, están destruyendo la idea misma de resistencia. Es más que eso, respondió el delegado texiano. Están reescribiendo la narrativa. Los Karkans destruyeron su mundo, pero en lugar de convertirse en destructores ellos también, los humanos se han convertido en salvadores. Es inquietantemente eficaz. En solo 3 meses, las fuerzas humanas habían atravesado 2/3 del espacio Karkan. El ejército Karkan, antes la fuerza más temida de la galaxia, estaba fracturado y en retirada. Sus líneas de suministro estaban cortadas, su estructura de mando en caos. Muchos comandantes Karkan ya habían rendido sus fuerzas intactas, aceptando las condiciones humanas en lugar de luchar una batalla sin esperanza. El almirante infinito, sin embargo, se retiró al mundo natal Karkan con sus fuerzas más leales, prometiendo luchar hasta el final. Estableció un perímetro fuertemente fortificado alrededor del planeta Kuna y juró castigo brutal contra cualquier Karkan que colaborara con los humanos. En una última transmisión a su especie, el almirante infinito declaró: «Prefiero ver a toda nuestra raza perecer con honor antes que vivir como esclavos de estas criaturas venidas de un mundo hecho trizas. Destruyeron nuestro suministro de comida. Volvieron a nuestra gente contra nosotros. Fingen misericordia mientras aseguran nuestra sumisión total. No nos rendiremos. Lucharemos hasta que el último Karkan respire». Los humanos detuvieron su avance, consolidando el control sobre el territorio que ya habían tomado. Durante 2 semanas hubo un silencio inquietante por parte del ejército humano. La burocracia esperaba ansiosa, preguntándose qué nuevo horror podrían desatar los humanos para romper la última fortaleza Karkan. Mientras tanto,
En la órbita del antiguo mundo colonia humano, Próxima Centauri IV, que ahora servía como centro de mando avanzado de las fuerzas humanas, la general Artas y el almirante Vakil estaban enfrascados en un acalorado debate con su equipo de alto mando. «Podríamos tomar el mundo natal por la fuerza», insistía el general Liu, comandante de las fuerzas terrestres. «Nuestras proyecciones indican bajas aceptables». «Aceptables no es el estándar que me interesa», respondió Artas con dureza. Además, un asalto directo alimentaría su psicología. El almirante Infinito lo vería como una validación, una muerte de guerrero, una última resistencia para que la historia lo recuerde. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó el almirante Cheng, comandante de la flota de naves Arca convertidas. «Hemos llegado hasta aquí. No podemos simplemente dejarlos atrincherados en su mundo natal». «No necesitamos atacar en absoluto», dijo Vakil en voz baja, sorprendiendo a los demás oficiales. «Explícate», pidió Artas. Vakil señaló una proyección holográfica del mundo natal, Karkan y el espacio circundante. «Él espera que vayamos con todo. Una batalla final y épica. Es lo que quiere, lo que tiene sentido para la mentalidad guerrera Karkan». Miró a su alrededor. «Pero nosotros no somos Karkans. No tenemos por qué darle una última batalla gloriosa». «¿Estás sugiriendo que simplemente esperemos?», preguntó Liu incrédulo. «Estoy sugiriendo que le demos una elección», respondió Vakil. «Rendirse con honor, preservando lo que queda de su pueblo, o ver cómo el resto de su imperio pasa a formar parte del nuestro, dejándolo como el gobernante de un único mundo aislado, muriéndose de hambre poco a poco». Tras un largo silencio, Artas asintió lentamente. «Una prueba final para ver si realmente se preocupa por su gente, o solo por su orgullo. Me gusta». Entonces llegó un anuncio que sorprendió a toda la galaxia. En lugar de lanzar un asalto total sobre el mundo natal Karkan, los humanos solicitaron una ceremonia formal de rendición ante la burocracia. «La Armada Infinita Karkan ha sido derrotada», dijo el almirante Vakil en una transmisión a todos los canales diplomáticos. «No vemos necesidad de más derramamiento de sangre. Invitamos al almirante Infinito a demostrar sabiduría en la derrota y a salvar a su pueblo de más sufrimiento». Fue una jugada que apelaba perfectamente a la psicología. Karkan, rechazar un desafío público así significaba perder el honor por completo. El almirante Infinito no tenía otra opción. Debía aceptar o ser visto como un cobarde por su propia especie. La cámara de la burocracia estaba repleta más allá de su capacidad para la ceremonia. Había representantes de todas las especies miembro, observadores diplomáticos de estados no afiliados e incluso periodistas de toda la galaxia. El ambiente era tenso, cargado de expectación. La delegación Karkan llegó primero, liderada por el propio almirante Infinito. Alguna vez imponente, su figura ahora era esquelética por la misma escasez de alimentos que afectaba a su pueblo. Aún así, caminaba con dignidad rígida, su armadura ceremonial pulida hasta brillar, a pesar de los daños visibles de batalla. Detrás de él venían 6 altos oficiales Karkan, cada uno portando el estandarte de una casa mayor Karkan. Un murmullo recorrió la sala al verlos. Muchos presentes nunca habían visto a un Karkan en persona, solo en transmisiones o registros históricos. La realidad, guerreros reptilianos de más de 2,5 metros, con placas naturales de armadura y garras afiladas como cuchillas, imponía incluso en la derrota. La delegación humana entró desde el lado opuesto. La general Artas y el 1907 almirante Vakil lideraban el grupo, flanqueados por su alto mando. No vestían uniformes ceremoniales elaborados como era de esperarse, sino el simple atuendo negro de luto
que llevaban desde la destrucción de la Tierra. El contraste con la ornamentada armadura de los Carcans no podía ser más marcado. Las dos delegaciones se encontraron en el centro de la sala, bajo el antiguo arco simbólico que había sido testigo de incontables tratados, alianzas y sí, rendiciones a lo largo de la historia galáctica. Y así, los mismos dos humanos, la alta general Felicia Artas y el alto almirante Simon Vakil, se enfrentaron a la sombra derrotada de lo que alguna vez fue la imponente figura del almirante Infinito Carcan. Todas las especies, salvo los humanos, miraban con lástima al desgastado Carcan mientras hablaba, ya sabiendo cuál sería la respuesta de los humanos de rostro imperturbable. «Humanos, han quemado mi imperio desde dentro», dijo el Carcan con voz seca, obligándose a continuar. «La última vez que hablé con ustedes, les dije que iríamos con garras sin desviar, y les pedí que hicieran lo mismo. Puedo decir con certeza que fue el mayor error en la historia de mi pueblo». La derrota era evidente en sus ojos mientras se quitaba su espada ceremonial y se la ofrecía a los dos humanos. «La Armada Infinita Carcan desea declarar formalmente su rendición», dijo el almirante, con los hombros caídos. «Por favor, sé que no lo merecemos, por lo que le hicimos a su cuna, pero no soporto ver a más de mi gente morir de hambre. Por favor, muéstrenles misericordia». El silencio en el aire era ensordecedor. Las miradas de compasión en los rostros de todos los seres conscientes presentes, excepto en los humanos, que seguían imperturbables, se intensificaron, y el conocimiento compartido de que el pueblo Carcan estaba a punto de desaparecer hizo que más de un representante rompiera en llanto. El almirante Vakil dio un paso al frente, su rostro imposible de leer mientras observaba la espada ceremonial. Toda la sala contuvo la respiración. Era el momento de la verdad. Los humanos, que habían perdido su mundo natal, elegirían la venganza o la misericordia. En nombre de la República Eminente Humana, aceptamos su rendición, dijo la alta general Artas, dejando boquiabiertos a todos los no humanos presentes mientras avanzaba y tomaba la espada. Sus tierras serán nuestras tierras, su pueblo será nuestro pueblo, y los trataremos igual que tratamos al nuestro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los términos eran inéditos: no ocupación, no sometimiento, sino integración total. Usted, sin embargo, será ejecutado públicamente por haber dado la orden de destruir la tierra, añadió el alto almirante Vakil, haciendo que el Carcan suspirara y asintiera. Si ese es el precio que debo pagar para que mi pueblo viva, que así sea, dijo el antiguo gobernante Carcan, poniéndose de pie con orgullo mientras dos guardias humanos se acercaban para escoltarlo y llevarlo a esperar su ejecución. Podría despedirme de mi gente antes de irme. Tendrá tiempo de sobra para eso más adelante, almirante Infinito, respondió Vakil, generando un aumento visible en la confusión de la sala. Vamos a necesitar su ayuda para salvar a tantos de su pueblo como sea posible. Así que, por doloroso que sea decirlo, su ejecución será dentro de meses, si no años. Con esa declaración, el Carcan fue escoltado fuera de la sala, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, ambos con una ligera sonrisa en el rostro. La burocracia galáctica se quedó en un silencio atónito durante varios segundos después de que los humanos se marcharon. La portavoz Sarkas fue la primera en hablar. ¿Acaban de perdonarlo después de lo que hizo con su mundo? No exactamente, respondió el representante quoriano, con sus tentáculos sensoriales aún vibrando de confusión. Van a ejecutarlo, eventualmente. Pero primero lo están usando. ¿Usándolo?, preguntó el embajador melosiano. En realidad, es brillante, dijo el diplomático texiano, que siempre había admirado el pragmatismo humano.
El almirante infinito sigue siendo venerado por la mayoría de los Karkans. Manteniéndolo con vida y mostrando que coopera con los humanos, garantizan la obediencia de lo que queda del ejército y la población civil Karkan. Si lo convirtieran en mártir de inmediato, podría convertirse en un símbolo de resistencia. Entonces, retrasan la justicia por conveniencia, dijo la portavoz Sarkas, agitando sus plumas con desaprobación. Creo, dijo el quoriano lentamente, que los humanos tienen una visión diferente de la justicia a la nuestra. El embajador melosiano, el más anciano de todos, negó con la cabeza, impresionado. En todos mis años, nunca vi algo así. Perdieron su mundo natal, lo más sagrado para cualquier especie, y su respuesta es: integración, cooperación. Es algo que desafía todo precedente histórico. Quizás, sugirió el texiano, por eso lograron lo que otros no pudieron. No hicieron lo esperado, ni siquiera hicieron lo tradicional, simplemente hicieron lo que era eficaz. ¿Pero a qué precio para ellos mismos?, preguntó la portavoz Sarkas. Tomar a quienes destruyeron tu mundo natal y convertirlos en tus ciudadanos. Parece una especie de sacrilegio. No estoy seguro de que los humanos lo vean así, respondió el quoriano. Recuerda cómo reaccionaron cuando destruyeron la tierra. Lloraron, sí. Fue la única vez que vimos que realmente les importaba algo. Pero incluso entonces, había algo práctico en su dolor. Como si no solo lloraran lo perdido, sino que ya estuvieran calculando cómo seguir adelante. Una especie que realmente no da un carajo, murmuró el melosiano, usando la expresión humana. Ni siquiera por venganza. En los días que siguieron, la realidad del enfoque humano se volvió evidente. El almirante infinito fue llevado por el territorio Karkan, no encadenado ni humillado, sino como un adversario derrotado y respetado que colaboraba con sus conquistadores para estabilizar su antiguo imperio. Apareció en transmisiones junto a líderes humanos, explicando los términos de la rendición e instando a la cooperación. En el propio mundo natal Karkan, se estableció un consejo conjunto de reconstrucción humano Karkan. Expertos agrícolas humanos trabajaban con botánicos Karkans para desarrollar nuevas fuentes de alimento compatibles con su biología. Ingenieros humanos colaboraban con constructores Karkans para restaurar la infraestructura dañada durante el conflicto. Equipos médicos humanos trataban a civiles Karkans que sufrían de desnutrición y enfermedades. Y esos términos eran como nada que la burocracia hubiera imaginado. No habría reparaciones exigidas al pueblo Karkan, no habría trabajos forzados. En su lugar, los humanos anunciaron un enorme esfuerzo de ayuda, canalizando recursos para reconstruir la infraestructura Karkan y restaurar su capacidad de producción de alimentos. Los Karkans son ahora ciudadanos de la República Eminente Humana, anunció la general Artas en una transmisión a toda la galaxia. Recibirán las mismas protecciones, las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades que cualquier humano. Sus mundos son nuestros mundos, su futuro es nuestro futuro. Era anexión, sí, pero una anexión con un nivel de compasión que dejó a la galaxia en shock. Los humanos no se comportaban como conquistadores, se comportaban como rescatistas. Cuando algunos miembros de la burocracia preguntaron en privado sobre este enfoque, el almirante Vakil simplemente se encogió de hombros. Hemos leído nuestra historia. Las medidas punitivas después de una guerra solo generan más guerras. Los Karkans son guerreros. Someterlos solo garantizaría que estaríamos sofocando rebeliones durante los próximos 1000 años. Es mejor hacerlos parte de nosotros que convertirlos en nuestros enemigos para siempre. Pero después de la tierra, empezó a decir el embajador melosiano, la tierra ya no existe, dijo Vakil con frialdad, y por un momento sus ojos
Mostraron ese destello de dolor que tanto había inquietado a la burocracia. Ejecutar a todos los Carcans de la galaxia no la traerá de vuelta. Crear un futuro estable y en paz para ambos pueblos. Ese es el único homenaje que vale la pena. La general Artas, que estaba cerca, compartió su perspectiva. El almirante Infinito pensó que destruir la Tierra nos rompería porque proyectó sus propios valores en nosotros. Para los Carcans, su mundo natal es sagrado, intocable. Asumió que nosotros sentíamos lo mismo. ¿Y no lo sienten?, preguntó el melosiano genuinamente confundido. Artas sonrió con suavidad. La Tierra fue nuestra cuna, sí, pero la humanidad no se define por de dónde vino. Se define por hacia dónde va. Los Carcans pudieron destruir el planeta, pero no pudieron destruir lo que nos hace humanos. ¿Y qué es eso?, insistió el embajador. Adaptabilidad, respondió Vakil. Pragmatismo. No dar un carajo por las cosas que no importan, añadió Arthas con un toque de esa famosa indiferencia humana, para poder concentrarnos en las que sí. Los humanos, al parecer, habían descubierto algo más allá de no dar un carajo. Habían encontrado una compasión pragmática que, en cierto modo, era más aterradora que cualquier venganza que pudieran haber tomado. Miraron al genocidio de frente. Y no solo lo rechazaron, sino que convirtieron a la especie que destruyó su mundo natal en parte de su propia civilización. Y mientras naves humanas y Carcans trabajaban juntas distribuyendo ayuda en todo el antiguo territorio Carcan, la burocracia tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Los humanos no solo habían ganado una victoria militar, también habían ganado una victoria moral. Para una especie que supuestamente no se preocupaba por nada, habían demostrado un nivel de ética que avergonzó al resto de la galaxia. Como dijo un oficial humano cuando le preguntaron por qué no habían simplemente destruido a los Carcans en represalia. Ese no es quienes somos. No necesitamos demostrar nuestra fuerza destruyendo a otros. La demostramos convirtiendo enemigos en aliados, construyendo en lugar de destruir. Los Carcans nos quitaron el pasado. Nosotros les estamos ofreciendo un futuro. Esa es la forma humana. La burocracia observaba, con una mezcla de asombro y temor, cómo la integración avanzaba más rápido de lo que nadie había anticipado. En cuestión de meses, se formaron unidades militares conjuntas humano-Carcan. Civiles Carcans se unían a programas educativos humanos. Obras culturales humanas se traducían a idiomas Carcans, y viceversa. Lo que había comenzado como la pérdida más devastadora en la historia humana, se estaba transformando en la base de algo completamente nuevo. Una república multiespecie que combinaba la adaptabilidad humana con la fuerza Carcan, la innovación humana con la disciplina Carcan. Deberíamos haberlo visto venir, comentó el representante texiano a sus colegas. Los humanos nunca se preocuparon por las cosas pequeñas que consumen a otras especies. El estatus, la tradición, los rencores antiguos. A ellos les importa sobrevivir, les importa avanzar. Y han convertido incluso esta catástrofe en una oportunidad para ambos. Es casi suficiente, dijo pensativo el quariano, para hacerte pensar si perder la Tierra no fue, en algún sentido terrible, lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. Larry, portavoz Sarkas, agitó las alas horrorizada. Seguramente no estás diciendo que... No que lo planearan, aclaró el quariano. Pero mira el resultado. En menos de un año estándar, pasaron de ser una potencia menor a incorporar el imperio militar más avanzado de la galaxia. Han transformado a un enemigo letal en una ciudadanía leal. Se han ganado el respeto, y sí el miedo, de todas las especies de la burocracia. Todo porque, concluyó el melosiano,
Simplemente no les importaba vengarse. Solo les importaba el camino más eficaz hacia adelante. Y eso, quizá, fue la revelación más inquietante de todas. En los años que siguieron, lo que comenzó como una estrategia de guerra desesperada se transformó en un nuevo paradigma galáctico. La integración de las sociedades Karkan y humana avanzó mucho más de lo que cualquiera había previsto, incluidos los propios humanos. El antiguo almirante infinito, cuya ejecución seguía estando perpetuamente programada para el próximo año, se convirtió en un diplomático esencial dentro de la nueva alianza humano-Karkan. Su conocimiento sobre la psicología de su especie ayudó a resolver incontables conflictos culturales, mientras que su cooperación visible con el liderazgo humano evitó la formación de movimientos de resistencia serios. Quizás lo más sorprendente fue que las contramedidas biológicas que los humanos habían utilizado en los antiguos mundos ganaderos Karkan no solo neutralizaron sus armas, sino que mejoraron los ecosistemas. En menos de una década, la producción de alimentos Karkan superó los niveles anteriores a la guerra. Esta revolución agrícola, combinada con la tecnología de hidroponía humana, transformó los antiguos territorios Karkan, antes puestos militares pobres en recursos, en prósperos centros de comercio. La integración militar fue igual de exitosa. Guerreros Karkans, que antes eran el terror de la galaxia, ahora servían junto a los humanos en fuerzas de defensa conjuntas. Su fuerza natural complementaba la flexibilidad táctica humana, formando un cuerpo militar que ninguna otra especie podía igualar. Años después, le pregunté al humano que había liderado a su gente durante la guerra por qué intentaron el mayor asedio de la historia galáctica en lugar de negociar la rendición de la Tierra como todos esperaban. Estas fueron sus palabras. Sabíamos que los Karkans querían humillarnos. Querían mantener su estatus de matones galácticos y presumir mientras se apropiaban de la Tierra. Así que apostamos. Apostamos a que los Karkans producían solo lo justo para alimentar a su pueblo, como suele pasar en culturas guerreras que priorizan el poder militar sobre la sostenibilidad. Lo dijo con ese mismo tono sereno y práctico al que los humanos me habían acostumbrado, como si hablara del clima o del consumo de combustible. Luego le pregunté por la única vez que había visto a un humano realmente preocuparse. Le pregunté por la Tierra. Suspiró un momento y tomó un sorbo de su vaso. La Tierra fue nuestro punto de origen, no lo que nos define, dijo, repitiendo lo que la general Arthas había expresado años antes. Cuando evolucionas en un mundo letal con alta gravedad, aprendes que el apego al lugar es un lujo. Sobrevivir significa adaptarse. Me miró con esos ojos humanos, inquietantemente tranquilos. Los Karkans pensaron que destruir la Tierra nos destruiría porque así piensan. Ellos, su mundo natal es sagrado. Pero los humanos llevamos preparándonos para catástrofes planetarias desde que entendimos lo que eran los asteroides. La destrucción de la Tierra no era impensable para nosotros. Era una contingencia que mentalmente ya habíamos ensayado por siglos. Aunque no fuera muy diplomático, le comenté sobre la capacidad antinatural de su especie de no preocuparse realmente por nada. Y él se rió. Fue entonces cuando me habló de una criatura a la que los humanos llaman tejón de miel, honey badger, y todo cobró sentido. El tejón de miel no desperdicia energía preocupándose por cosas que no puede cambiar, me explicó. Simplemente se adapta y sigue adelante. Eso es la humanidad. No podíamos vencer a los Karkans en una guerra convencional. Nadie podía. Así que no peleamos de forma convencional. Peleamos como tejones de miel. Los humanos sabían que no podían igualar el poderío militar de los Karkans directamente. En cambio, identificaron la única vulnerabilidad en su armada aparentemente invencible:
la cadena de suministro de alimentos. Y atacaron ahí con precisión implacable. Luego, en lugar de destruir a su enemigo derrotado, lo incorporaron, transformando una amenaza en un recurso gracias a ese pragmatismo tan característico. Y así se mantiene. Nadie ha visto nunca a los humanos preocuparse realmente por las cosas que otras especies valoran: el orgullo, la venganza, la tradición. Y con el poder que ahora poseen, como líderes del primer imperio verdaderamente multiespecie de la galaxia, dudo que alguna vez lo hagan.